Ejercicio número 6. Los puntos B 3,1 y D -5,-3 son dos vértices opuestos de un rombo ABCD. Si el área de dicho rombo es 20 unidades cuadradas, hallen las coordenadas de los vértices A y C. Ok, primero, ¿qué es un rombo? Pues un rombo es un polígono de cuatro lados iguales, pero sus cuatro ángulos son distintos de 90, que implica que es una especie de paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales. O sea, este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado. Y adicional a ello, todos los lados son paralelos entre sí. Los lados opuestos son paralelos entre sí. Adicional a ello, al tener un triángulo isósceles en este caso, tenemos que estas dos diagonales se cruzan en un ángulo perpendicular, por lo que divide a cada una de sus diagonales en dos lados iguales, ¿no? Los divide exactamente a la mitad. Ahora, en nuestro caso nos están diciendo como dato que el área del rombo es 20 unidades cuadradas, para lo cual tenemos aquí su ecuación. Área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ok, en este caso no sabemos cuál es la diagonal mayor y cuál es la diagonal menor. Así que simplemente le vamos a colocar una variable a cada una de ellas, d1 y d2. En este caso no nos interesa saber cuál es mayor y cuál es menor, ya que se están usando las dos. Por lo tanto, es más que suficiente saber que hay dos diagonales y que las dos diagonales se usan para la fórmula. Entonces, se traduciría a el área del rombo es d1 por d2 entre 2. Ahora, ¿conocemos el área? Sí. ¿Conocemos d1? Lo podemos calcular. ¿Conocemos d2? No lo conocemos. Entonces vamos a calcular d2 respecto al área que ya tenemos. Y para eso primero tendremos que calcular d1. Que d1 es la distancia de D a B. Para lo cual usamos nuestra fórmula. Sería menos 5 menos 3 al cuadrado. Primero las x y luego las y. Menos 3 menos 1 al cuadrado. La distancia 1 nos está saliendo raíz de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. 8 al cuadrado 64 más 16, 80, raíz de 80. Podemos, podemos escribir 80 como 16 por 5. 16 si tiene raíz cuadrada, entonces podemos colocar 4 raíz de 5. Ok, este sería el valor de la diagonal número 1. Ahora, continuando con el ejercicio, vamos a reemplazarlo en la ecuación del área. Tenemos 20 igual a 4 raíz de 5 por la diagonal 2 entre 2. Entonces tenemos 40 igual a 4 raíz de 5 por la diagonal 2. Por lo tanto, la diagonal 2 es igual a 10 entre raíz de 5. Esto puede equivaler a 2 raíz de 5. ¿Por qué? Porque 10 lo podemos escribir como 2 por 5 y 5 lo podemos escribir como raíz de 5 por raíz de 5. ¿Ok? Listo. Entonces eso indica de que D1 es la diagonal mayor y D2 es justo la diagonal menor. Ok, con esto vamos a graficar un rombo con las dimensiones ya calculadas. Vamos a colocar, vamos a colocar DB y AC. A ver, aquí. A y C. Y tenemos esta distancia aquí, aquí y aquí. Ok, recordando que estas son paralelas. Y estos otros dos lados también son paralelos. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores. Recordando lo que hemos visto anteriormente, que las diagonales se dividen en su punto medio cada una. Por lo tanto, vamos a ver que aquí tenemos 2 raíz de 5. Aquí tenemos raíz de 5. ¿Por qué? Porque la distancia de B es 4 raíz de 5 y la distancia AC es 2 raíz de 5. Ahora bien,
Este es un triángulo rectángulo notable de 1, 2 y raíz de 5, ya que podemos cambiar raíz de 5 por un k y veríamos que este triángulo es k, 2k y k raíz de 5, donde su ángulo es 53 medios. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el ángulo de 53 medios. Aquí también tendríamos el ángulo de 53 medios. Ahora, ahora podríamos usar la distancia AD para poder conocer A. Y la distancia AD podríamos calcularla respecto a esto, ¿no? Sería 1, 2, raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5, pues sale una distancia de 5. Si es que conociéramos este ángulo de la pendiente de A, tendríamos dos ecuaciones. La ecuación de distancia entre A y D y la ecuación de pendiente de A y D. Con eso podríamos resolver de de una sola coordenada, en este caso de A. Pero para eso necesitamos primero, ¿cuánto es este ángulo de aquí? ¿Cuánto es este ángulo que tenemos en esta zona de acá? Justo en esta zona de acá necesitamos saber cuánto es el ángulo. Por lo tanto, este ángulo lo podemos saber de la pendiente de DB. La pendiente de DB se puede, se puede calcular tanto como la diferencia de y entre x, como la tangente de teta en este caso. Entonces, vamos a calcular primero la pendiente de DB respecto a estas dos variables de acá, a estas dos coordenadas, perdón, y con eso vamos a hallar la arcotangente del ángulo teta. Listo. Entonces calculamos la pendiente de DB. La pendiente de DB sería menos 3 menos 1 entre menos 5 menos 3, igual a la tangente del ángulo teta. Ok, tenemos menos 4 arriba y menos 8 abajo. Tendríamos un medio de pendiente, igual a la tangente de teta. ¿Y qué ángulo tiene tangente un medio? Pues viendo este triángulo notable, vemos de que la tangente de este ángulo justo es un medio, sería 1 entre 2. Por lo tanto, el ángulo teta es 53 medios. ¿Qué significa? Que nuestro gráfico teta ocuparía toda esta distancia hasta acá, indicando que DC debería estar en la horizontal, justo en el eje de las abscisas o paralelo al eje de las abscisas. Por lo tanto, vamos a graficar una vez más este gráfico del rombo ABCD. Ok, listo. Tenemos graficado nuevamente nuestro rombo ABCD y esta vez teniendo en cuenta de que DC es justo una paralela al eje de las abscisas. Por lo tanto, AB también debería ser una paralela al eje de las abscisas, ya que en AB y DC son paralelas entre sí. Entonces, esto indica de que A, al ser colineal con B y estar paralelo al eje de las abscisas, tiene que su coordenada de las ordenadas tiene que ser igual a la coordenada de las ordenadas de B, que es igual a 1. Y para C sería lo mismo, pero con D. Entonces sería, vamos a mover esto un poco, sería YC igual a YD igual a menos 3. Ok, tenemos una coordenada de 2. Ahora, para poder calcular las coordenadas en X, deberíamos saber qué tanto necesita C para llegar a B, ¿no? En las coordenadas de X. Así que trazamos una perpendicular al eje de las abscisas. Y como bien sabemos, este ángulo es 53 medios, 53 medios, por lo tanto, todo el ángulo es 53 medios. Al ser paralelo, su pendiente es la misma y el ángulo que se tiene aquí es el mismo que se tiene aquí. Entonces, sería 53 también. Adicional a eso, las distancias son las mismas. Por lo tanto, aquí tenemos una distancia de 5. Y acá tenemos un triángulo notable una vez más. Tenemos el triángulo de 37 y 53. En este caso, 3, 4 y 5 para el ángulo de 53. Justo encaja con el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, esta distancia
esta distancia de acá es igual a 3. Ahora entonces tendríamos que calcular la distancia de C a B para poder igualar a 3. En este caso sería xb menos xc sería igual a 3. Xb es 3 menos xc igual a 3. Entonces xc nos sale que tiene el valor de 0. Lo mismo sería para A, ya que al ser paralelas y tener el mismo valor, pues la distancia de sus x también debería ser la misma. Entonces, reemplazando sería xa menos xd igual a 3. xa no sabemos y xd es menos 5. Esto es igual a 3. Menos 5 más 5 igual a 3. Y xa nos sale menos 2. Listo. Tenemos las coordenadas del punto A, que serían menos 2,1. Y el punto C, que es 0, menos 3. Terminando así el problema, ya que eso era lo que nos pedían. Ahora dejo la captura de toda la pantalla y termina la resolución del ejercicio.